Empezar porque ya son las 8:15. Entonces vamos a comenzar con esta sesión que la impartirá Carlos Gallego, que es el director de Transformación Digital en Salud y director del área de inteligencia artificial y que nos va a dar hoy esta presentación sobre los datos y cómo generar este acceso y esta gran base de datos que podamos todos utilizar en un futuro para la investigación, fundamentalmente en oncología médica, asociando datos de imagen con datos clínicos y datos anatomopatológicos. También hoy están como expertos Xavier Borrat, que es el director del Departamento de Informática Médica del Hospital Clínic, y Josep Puig, que es el responsable del área de investigación e innovación en imagen del servicio de radiología del Hospital Clínic. Y sin más, pues ya doy acceso a Carlos Gallego para su presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, se escucha. Aceptar. Vale. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación y la oportunidad de poder compartir con todos vosotros unas reflexiones y unas líneas de trabajo en las que estamos ahora desarrollando dentro de la dirección, en este caso, del Sistema de Imagen Médica Digital de Cataluña, que nos va a permitir dar respuesta a las necesidades del sector, ¿no? Voy a compartir. Compartir. Bueno, se ve perfectamente. Vale. Lo que os quiero... aquí. Aquí. Bueno, como ya se ha presentado, soy Carlos Gallego, tengo mi ámbito de responsabilidad. Por un lado está la Dirección de Transformación Digital, concretamente la Fundación TIC Salud, y por otro lado está dentro del Sistema Catalán de Salud, el Servicio Catalán de Salud, toda la dirección de la imagen médica, así como otros proyectos del sistema de salud, como puede ser la anatomía patológica, la genómica, medicina de precisión y otros sistemas, como también es la inteligencia artificial. Aquí tenéis mis datos para si queréis poner en contacto conmigo, y estoy a vuestra disposición. Un poco para contexto, nosotros aquí en Cataluña disponemos ya desde hace muchos años de un sistema centralizado de imagen médica digital, que es el que le llamamos el SIMDECAT, Sistema de Imagen Médica Digital de Cataluña. Somos muy creativos en cuanto a poner nombres. Esas son las abreviaciones del Sistema de Imagen Médica Digital de Cataluña. Este Sistema de Imagen Médica Digital de Cataluña, lo que hemos llevado durante muchos años es tener la capacidad de tener en un único entorno centralizado toda la información de diagnóstico por la imagen, principalmente, que se generan en todos los centros de Cataluña. A día de hoy, cualquier centro de todos los centros de Cataluña, de manera online, se genera información, se guarda en un caché y esto se sincroniza en un servidor central. Y esto está disponible para todos. Y esto llevamos ya muchos años y, por lo tanto, primera nota de la sesión, tenemos ya un volumen importante de información consolidada, ¿vale? Guardada, custodiada, con alta disponibilidad, redundancia a desastres, diferentes TPDs, copias de seguridad online, 2 copias de seguridad, o sea, un sistema de alta disponibilidad, de alta redundancia. Esto es algo que tenemos ya en Cataluña. ¿Qué ventajas nos ha llevado el tener un entorno como este en cuanto a la información? Por un lado, el acceso a la información y por otro lado, la continuidad asistencial. El tener en un único sitio toda la información nos permite pues, que una imagen, un estudio generado en un centro pueda ser consultado y tratado en otro centro por otro profesional. Ganamos en continuidad asistencial y ganamos también en equidad. Y por otro lado, no menor, es la optimización de recursos.
El tener en un único sitio centralizado con alta disponibilidad nos permite, pues, la custodia de esta información, ser mucho más eficientes. Los hospitales, en nuestro caso, pues tienen que guardar lo que ellos consideran necesario para su día a día. Todo lo demás está en un sitio centralizado y vamos guardando de por vida. Eso nos lleva a una optimización de recursos. Y después también, una vez que tenemos esto, tenemos esa estrategia que hoy no vamos a explicar, que es ir poniendo servicios alrededor de este gran repositorio, que es lo que estamos también trabajando. Pero estos entornos llevan a unos inconvenientes. Uno, no menor, y por último, es la complejidad de la gestión. O sea, no cabe duda que si tienes sistemas pequeños, pues se gestiona de una forma mucho más fácil. Un gran sistema en el cual la gestión es mucho más compleja. Es mucho más compleja, tienes que garantizar el acceso a diferentes niveles, garantizar la seguridad. La gestión de estos entornos es más compleja. Y después también la disponibilidad de esta información para un uso diferente del que se ha recogido es más complejo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos recogiendo estos datos y construyendo estos datos para un uso de la asistencia, un uso primario, lo pensamos y diseñamos un sistema ¿para qué? Para que la información llegue de una manera lo más rápida posible para que pueda llegue a la estación de trabajo, en este caso del radiólogo, lo más rápido posible, para que llegue la información lo más rápido posible al clínico. ¿Vale? Entonces, diseña sistemas para eso. Y no diseñas el sistema para la investigación, que es un uso diferente. Por lo tanto, esto que hemos montado hasta ahora está muy bien pensado para facilitar la información para el diagnóstico, pero cuando decimos, ostras, tenemos que ser capaz de esta información, darle un valor, y darle un valor es utilizarlo en uso secundario, pues los sistemas no están tan bien preparados. ¿Por qué? Porque no los pensamos en su día para eso. En su día, cuando empezamos con otras ideas, no de la finalidad, que era la asistencia. Y ahora nos piden, ya que tenemos estos datos, empecemos a la investigación. Y esta investigación tiene una serie de características. Por un lado, lo que hemos visto es que por mucho que digamos que tenemos mucha imagen, la imagen por sí sola no tiene valor. Lo que tiene valor es cuando esta imagen está contextualizada con el resto de información clínica. Y, por lo tanto, cuando empezamos a pensar cómo lo ponemos este gran volumen de datos que tenemos, que hemos ido recogiendo durante años para el uso de la investigación, nos dicen, vale, muy bien, pero la imagen por sí sola no tiene valor, tiene que estar relacionada con el resto de información clínica. Después también el uso secundario tenía que garantizar un acceso seguro, posiblemente tan seguro como el que ya hemos montado para el uso primario, el diagnóstico, la asistencia. Tiene que ser tan seguro como ese. Otro, también no menor, se ha de garantizar la titularidad de esa información. Mientras cuando yo, para el uso primario, para la asistencia, pues tengo que mover los datos de manera rápida y eficiente porque el paciente está delante y el profesional tiene al paciente delante y necesita la información que hay alrededor de ese paciente con independencia de quién la ha generado y dónde se ha generado. Cuando hablamos de investigación, esta regla cambia. Hay una titularidad de información que sabe garantizar, no todo el mundo accede a todo, no todo el mundo puede hacer uso de todo, y esas reglas tenemos que tenerlas también en estos entornos. Y también ha de facilitar, algo que tiene mucho valor, la reutilización de estos datos. O sea, cuando se preparan estos datos para investigación, el investigador o quien ha preparado esos datos puede considerar que los puede reutilizar. ¿Qué reutilizas? Estos datos que han sido preparados ya. Y eso es algo que también en todo el ciclo de vida de la información para los secundarios tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, como os he dicho, garantizar confidencialidad y disponibilidad para la investigación y la equidad. Esto es algo también que es importante. O sea, lo que montamos, igual que cuando montamos un sistema centralizado para
uso primario para el diagnóstico y con eso garantizamos la equidad para nuestros ciudadanos. Aquí también tenemos que garantizar la equidad en el sistema catalán, que un hospital pequeñito tenga, en base a la información que genera y el conocimiento que genera, las mismas posibilidades que un gran hospital, en cuanto al punto de vista tecnológico. Y esas son las características sobre las cuales tenemos que ir pensando lo que hasta ahora habíamos hecho y diseñado para el uso primario, pasarlo al uso secundario. Pero además que nos encontramos, por lo menos en los servicios de salud, en los grandes sistemas de salud, que empezamos con la imagen médica, empezamos con esto, con el SIMDECAT. Nosotros desde el 2008 al 23 tenemos 2,5 petabytes guardados. Y, ostras, esto es mucho. Es mucha información, la imagen médica, el diagnóstico de imagen, es mucha información. Desde el 2008 al 23, todos. Tenemos toda la información de Cataluña, de los 7,5 millones a los 8 millones de ciudadanos, los tenemos aquí, en 2,5. Pero es que hace 2 años empezamos el despliegue de la anatomía patológica y en un año, únicamente con los hospitales, en este caso, del ICS, en un año hemos generado ya 1 petabyte. O sea, lo que antes, en todo este tiempo, hemos generado 2, en uno, en anatomía patológica, hemos generado 1 petabyte. Ostras, y ahora acabamos de adjudicar para dotarnos de una plataforma con la misma filosofía de la imagen médica, con la misma filosofía que la anatomía patológica, para la información genómica y su evolución a la información ómica, con una previsión que en el 2024, única y exclusivamente para la información de oncología, tendremos 2 petabytes. O sea, ¿qué es lo que nos encontramos? Que los servicios de salud, que hasta ahora nuestro mayor sistema de gestión de datos y las bases de datos, en este caso, las más grandes de salud, eran estas, en cuestión de pocos años, triplicamos la gestión de los datos. Si esta era, hasta ahora, la base de datos más grande de la Generalitat, la Generalitat es la empresa más grande de Cataluña, ostras, en los próximos años, esto dejará de ser, será lo más pequeño, o sea, será el menor de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque esto mismo que tenemos en imagen médica, que lo hemos hecho para el uso primario, tendremos también que tenerlo en patología y también en la información genómica y su evolución a la información genómica. Por lo tanto, la complejidad que tenemos en los sistemas de información de los servicios de salud es que pasamos ahora a gestionar un gran volumen de información y que tenemos que ser capaces de ese gran volumen de información no tan solo prepararlo y diseñarlo y ponerlo al alcance para el uso primario, cosa que llevamos haciendo toda la vida, digamos, ¿sí? Y que tenemos la experiencia de la imagen médica, que gracias a esta experiencia pues podemos abordar patología y podemos abordar la genómica. Ahora no tan solo tenemos que ser capaces esto ya de darlo para el uso primario, sino que tanto estos como estos nos piden que también ya el uso secundario. El título anecdótico, como montamos empezamos la adjudicación de la plataforma genómica de Cataluña, los profesionales lo primero que me preguntaban es, vale, ¿y esto cómo podremos utilizarlo para investigación? Y desde el punto de vista de inicio ya está pensado para poder utilizar para investigación. Cosa que cuando empezamos en imagen médica no fue así. Estas reflexiones quiero compartirlas con vosotros. Nuestros sistemas no están pensados para eso y los estamos evolucionando para un uso secundario. Y lo que hicimos en imagen médica lo tenemos que replicar. Y la experiencia es de aquí, le va el diagnóstico por la imagen, a la patología y la genómica. Porque desde el punto de vista tecnológico, la complejidad que nos viene y que tenemos encima de la mesa es mucho mayor. Pero si esto no fuera suficiente, el gran volumen de datos que estamos gestionando, nos encontramos que Europa aprueba, ya está en el día 13 de diciembre, un nuevo marco regulador del uso de los datos en salud. Lo que es el espacio de datos de salud.
el European Health Data Space. Yo siempre, cuando he ido hablando, he explicado esto del European Health Data Space, yo para mí creo que es el marco de la salud digital. O sea, es un marco regulador de la salud digital. No solamente define el uso secundario, que es la sesión que vamos a hablar hoy, sino que este nuevo marco define cómo se ha de normalizar la información para garantizar que esta información se pueda consultar y compartir entre todos los actores del sistema de salud, tanto público como privado. Importantísimo esto. No se hacen ya restricciones entre lo público y lo privado. ¿Y por qué? Porque es el ciudadano. Y como es el ciudadano el sistema de salud, público-privada, salud, genera información y el ciudadano de poderla reutilizar, ¿vale? También por uso primario. Define también cómo se prestarán servicios de tele. Define también organismos que han de gobernar estos servicios. Y define, y aquí es también donde no es menor, cómo con todos estos datos somos capaces de generar o utilizarlos en un uso secundario para generar una mejor investigación y una economía del dato. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que Europa, que en el ámbito de salud genera un gran volumen de datos y de calidad, por su marco de la salud universal y demás, pues eso nos genera un tipo de información de una gran calidad y tenemos que ser capaces de esa información de gran calidad, ponerla para desarrollar la investigación y desarrollar también una economía. ¿Para qué? Para intentar competir con Estados Unidos y China, que es en el fondo lo que intenta buscar este nuevo marco. Intentar posicionar a Europa en un uso del dato que sea ético y un marco mucho más regulado. Este nuevo marco es el que nos va a llevar unas reglas nuevas y diferentes de cómo utilizar el dato. Principalmente para el uso secundario, no tanto para el uso primario. Nosotros aquí en España, en Cataluña, el uso primario no nos afectará. A la pública, la privada sí que tiene trabajo, la seguridad privada sí que le afecta y mucho el uso primario y este European Health Space le afectará mucho. Pero en los organismos públicos, tanto en Cataluña como el resto del Sistema Nacional de Salud, el uso primario, creo que el European Health Space, digamos que estamos en la pole position. Salimos bastante, España sale en primera línea. En el uso secundario, este nuevo marco nos define una nueva manera de utilizar los datos. Este espacio European Health Space fue bajo la presidencia. Se ha desarrollado y se ha llevado ya los trílogos, que es el proceso sobre el cual está en debate en los grupos parlamentarios y bajo la intención es que bajo presidencia Bélgica y antes de que se disuelva el Parlamento, que creo que es a mediados de este año, este reglamento sea aprobado. Y después, una vez aprobado, tiene que estar adoptado por todos los Estados miembros. Por lo tanto, es un reglamento que nos llegará a nosotros aquí, si todo va bien, durante el 2025 para aplicación, seguramente en el 26. Por tanto, oídos navegantes, no es algo que no tenemos mañana, pero que sí que nos llegará. Y cuando tengamos encima de la mesa, pues tenemos que estar preparados para ello y nos decimos, ¿qué es esto? Pues, esto es algo que llevamos muchos años trabajando y que tiene la finalidad de facilitar ese uso secundario. Por lo tanto, en cuanto al roadmap, si todo va bien, este año será aprobado por el Parlamento Europeo antes de su disolución y después será llevado a los Estados miembros y esto se aplicará. Por lo tanto, se calcula, y esto es más personal, que las recomendaciones que yo digo, que yo hago es 25-26 sería la aplicación aquí en España. 25 es muy optimista, pero 26 es lo más razonable y impresionante bastante. Y este nuevo marco
nos marca, ya digo que es lo que hay ahora y hay que ver los grupos parlamentarios, si se realizan cambios y cómo sale al final, ¿vale? Pero como sabéis, cuando llega un documento ya a esta fase, ha estado muy trabajado con todos los Estados miembros. O sea, se lleva un consenso de todos los países, está ya muy trabajado y con la aprobación de todos los países. Ahora son los grupos parlamentarios los que pueden hacer algún cambio. Hay varios temas que he puesto aquí, centrado en uso secundario, que es el que quiero hablar hoy, que creo que es importante que tengamos todos en cuenta. Por un lado, algo que no es menor, y si hay, no sé si habrá algún abogado en la sala, que es de interés general el uso de los datos para la investigación. Esta frase, el hecho de que sea de interés general, nos facilita que podamos utilizar estos datos. ¿Por qué? Porque el ciudadano seguramente habrá que ver cómo se aplica finalmente y cómo se aplica, pues su consentimiento, digamos que no hará falta, ya que esos datos para uso secundario y para la investigación es de interés general. Sí que hará falta para unos ámbitos muy concretos, como puede ser la genómica, el ámbito de la genómica, ya lo dice la nota aparte, ¿vale? Pero el hecho de que sea por interés general el uso de los datos para la investigación es un titular que nos facilitará este uso secundario. Lo segundo, y no menor, es que se crean organizaciones del acceso al dato, ¿vale? ¿Qué es la filosofía de este espacio European General Space? Es que hay organizaciones que generan los datos. Estos datos tienen que generarse de una manera normalizada y formalizada para que puedan ser compartidos y con unos niveles de calidad óptimos para que puedan ser compartidos y reutilizados en otros sistemas, uso primario. Y después, el propietario ha de facilitar estos datos a una entidad que lo pone a disposición de la investigación y lo pone a disposición también de la industria, si es necesario, ¿vale? Para la investigación. Por lo tanto, hay un organismo que es quien facilita el acceso. Y este organismo es el responsable de coger los datos del origen, anonimizarlos, facilitar el acceso y garantizar que quien accede con transparencia, con un uso ético a esos datos y para utilizarlos de una manera ética y para mejorar la investigación y la salud de los europeos. Y ese organismo, sus órganos de gobierno, también estarán definidos por marca claramente, tiene organización y demás, pero en esos órganos de gobierno ahí está la ciudadanía. Es el ciudadano que también en esos órganos de gobierno son los que autorizan que este señor, esta investigación se puede llevar a cabo y puede utilizar estos datos. Y en esos órganos de gobierno están también incorporados los ciudadanos. Ante esto, y posiblemente salga una pregunta, no lo sé. ¿Los comités de ética qué pintan? Pues no lo sabemos. Yo hasta ahora cogí los datos, lo llevaba a un comité de ética que me decía si podía utilizarlos porque para investigación. Yo ahora cogí los datos, los llegaré, habrá una organización que facilite esos datos y los facilita en un entorno seguro, anonimizado y también para un uso ético. ¿Cómo esto? ¿Cuál es el rol de los comités de ética? Está por ver. No está claro, ¿vale? Pero sí que está claro que hay un organismo que es el que facilitará este dato de manera anonimizada y también formalizada. Otro tema importante, los datos no salen, a no ser que sea realmente necesario, y se ejecutan en sistemas seguros, ¿vale? O sea, todos estos grandes volúmenes de datos que os he explicado, no iremos replicándolos por Europa. No iremos llevándolos en pendrive, en discos duros, ni llevándolos a Amazonia
ni llevármelos a clouds para después procesarlos. No, tienen que ser ejecutados en entornos seguros. En la medida posible, estos datos no saldrán de estas organizaciones de acceso al dato. O sea, tú vendrás aquí, lo ejecutarás, utilizarás, investigarás y te llevas el resultado. Y como os he dicho, el European Health Data Space da mayor papel al ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano también lo refleja, es un actor activo, aportando datos, dice también, por eso digo que el European Health Space no es tan solo una normativa del uso secundario, que es donde más nos afecta a nosotros, sino es de salud digital, porque dice que el ciudadano puede aportar datos. Cuando lo aporta, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Pues eso también lo define este European Health Space. El ciudadano aporta datos, el ciudadano dispone de los datos y también participa en los órganos de transparencia y reutilización de los datos. Tenemos un actor que es el ciudadano que lo ponemos en esos organismos. Ostras, entonces cuando tenemos, por un lado, sistemas repositorios de información pensados para el uso primario, que los profesionales nos piden que se ha de utilizar en usos que quieren utilizarlo para la investigación. Cuando esos sistemas, en cuestión de poco tiempo, lo que hacían diagnóstico por la imagen, que era para mí mucho, es lo que menos. En cuanto a volumetría, llevo, sino que, ostras, tenemos patología y tenemos la genómica. ¿Vale? Pues la complejidad se aumenta. Y después nos llega un nuevo marco en el cual me dice, hey, que tenemos que ir pensando en estas organizaciones que son los que tienen que facilitar el acceso al dato. Que ya quien tenga un dato debajo de su cajón y con una base de datos muy formalizada y normalizada y con mucho valor para la investigación, pues dejará de tener valor porque si no está dentro de la organización de acceso, no lo puedo utilizar. Entonces, cuando tenemos estos retos es cuando empezamos a diseñar y a trabajar, y es lo que estoy compartiendo con vosotros, es un modelo que nos permita ir a estos entornos a poder hacer un uso secundario. ¿Bajo qué principio? El principio es que yo no iré replicando datos arriba, datos abajo, sino que el mismo dato tengo que ser capaz de utilizarlo de diferente manera. El mismo dato que tengo guardado, en este caso, diagnóstico por la imagen, en nuestro sistema, el Sistema de Imagen Médica Digital de Cataluña, la SIMDECAT, el mismo dato lo consumirá un radiólogo desde su estación de trabajo para hacer una reconstrucción y lo que sea, y el mismo dato lo podrá utilizar para hacer investigación. Cambiando el mismo dato, cambia cómo lo utilizaré. Aquí no lo he puesto con la gran ventaja de que igual que yo tengo aquí estos datos de diagnóstico por la imagen, tengo el dato de patología, tengo el dato de genómica y tengo una parte en Casa de Cataluña, pero en otros sistemas de salud tienen toda la información de los sistemas de salud, las historias clínicas. ¿Vale? Por lo tanto, estos entornos de investigación paso a tener todos los datos del sistema de salud. Sobre este entorno, creo una capa de anonimización. ¿Vale? Empiezo por esta parte de aquí. ¿Quién accede? ¿Qué servicios damos que estamos diseñando? Son dos tipos de servicio. Lo que hemos llamado un espacio y un texto. En inglés, pero bueno, una estación, un texto. ¿El espacio qué es? El espacio es cuando alguien quiere generar un conjunto de datos para hacer una investigación, un dataset. ¿Vale? Por lo tanto, quien entra aquí dispone de las herramientas y de la facilidad para poder acceder y consultar a esto. En este caso, estamos hablando de imagen médica, para acceder y consultar a toda la imagen médica, aquí en este caso de Cataluña, y poder procesar esa información. Un espacio para procesar, hay para generarse estos datasets. Y después tengo otro, que es el que le llamamos un desktop.
Un de estos no es más que un espacio en el cual el investigador no tan solo puede acceder a los datos que necesita de aquí, sino que además puede instalarse y disponer de soluciones para poder ejecutar. Por ejemplo, si quieres probar, validar o entrenar un modelo de inteligencia artificial. Facilitamos el entorno en el cual tú coges aquí el modelo y lo entrenas y de allá sacas el resultado. Facilitas el entorno para generar un conjunto de datos que después puedes utilizar en la investigación. Por lo tanto, son dos servicios que facilitaríamos. El servicio del espacio y el servicio del texto. ¿Sobre qué? Sobre, evidentemente, una capa de gestión de usuarios espacios, quién accede a qué y por qué. El hospital de Granollers podrá acceder al generado solamente al hospital de Granollers. Si quiere acceder a información más allá del hospital de Granollers, tendrá que pasar por un comité y un grupo que lo autoriza, dentro de este marco, como os he dicho, de la organización de acceso al dato. Pues esto, mirad, pues que este proyecto de investigación requiere de toda esta información generada por Granollers o más allá de Granollers, por tanto, una gestión de usuarios de espacio, una gestión también no menor de relación con otras fuentes de datos. Como os he dicho, la imagen, y solo sois vosotros mejor que yo, la imagen por sí sola no tiene valor y tenemos que ser capaces de relacionarlo con otra. Pues este sistema, esta capa, nos permite relacionar una imagen DICOM con otras fuentes de información a través de identificadores y poder asociar y desasociar asociar y desasociar también esa información. ¿Vale? Si yo aquí no lo tengo dibujado, si tendríamos aquí la historia clínica, pues tú haces extracción de los sistemas que tengan de estación ahora de historia clínica, pues poderlo relacionar también con la imagen médica. Y después, no menos también, una capa de anonimización. Estos son este es el entorno que estamos ahora diseñando, que nos ha de permitir ir evolucionando los sistemas de imagen médica, sistemas de patología digital, sistemas de genómica, a unos entornos que facilite ese uso secundario y que también estén alineados con la estrategia de Europa. A ver, esto principalmente es lo que quería compartir con vosotros, que es la reflexión esta en la cual nos estamos ahora encontrando los responsables de los servicios, los responsables TIC de los servicios de salud. Primero, en un crecimiento exponencial de los datos, no en cuanto a la N, sino a la volumetría. Pasamos a lo que hace unos años gestionar petabytes era, ostras, es lo más. Ahora petabytes vamos generando de una manera, generaremos en los próximos años de una manera mucho más, que será mucho más. Eso nos lleva a un gran reto de gestión de la información, el que evolucionar los sistemas no solamente para un uso primario, sino ya para un uso secundario, cuando abordamos gran volumen de información, porque, insisto, en su día lo pensamos únicamente para el uso secundario y bueno, ya anonimizaremos y el médico que se lo extraiga y lo guarde en sus servidores o en su disco duro anonimizado y ya pierde el control. Eso ahora, para el nuevo marco, desaparece. Tenemos que tenerlo más gobernado. Si tenemos que gobernarlo, tenemos que dotarnos de herramientas que lo gobiernen, que es lo que quería compartir hoy con vosotros. Es el reto en el que estamos ahora trabajando, es crear esos entornos sobre estos grandes volúmenes de información para facilitar el acceso a la investigación y que estén alineados con lo que Europa nos va a obligar a cumplir. Y poco más, esto es lo que quería compartir con vosotros. Creo que sí, que me he ajustado al tiempo que me han pedido los moderadores y dejo de compartir. Lo que ahora, Laura. Pues muchas gracias, Carlos, por la presentación.
En primer lugar, bueno, hay una serie de preguntas en el chat que ahora iremos revisando, pero yo te quería preguntar, nosotros, bueno, como radiólogos o como investigadores vamos a poder tener acceso a esta base de datos para hacer el estudio de investigación, pero si yo quiero plantear ahora un estudio de investigación, yo planteo una hipótesis con unos objetivos, solicito al Comité de Ética la autorización para utilizar esos datos de mi hospital y el Comité de Ética valora si ese proyecto es adecuado o no y establece las consideraciones que necesite para autorizarme a realizar el proyecto de investigación. Entonces, ahora el papel del Comité de Ética ya bueno, desaparecería, pero en este entorno habría un comité de ética superior, en un grado superior a nivel europeo, porque yo no puedo solicitar datos que me den datos para hacer sin dar explicaciones de para qué los quiero. Entonces, habrá un entorno de ética superior, digo yo, no sé. A ver, no he dicho que se desaparezcan los comités de ética, o sea, porque el comité de ética es la función que tiene, es la que te he dicho, claro, es coger un proyecto de investigación y en su ámbito de estos, y ver diferentes visiones, definir unas reglas para poder tú llevar a cabo esa investigación. ¿Vale? Cuando la investigación requiere de datos, entonces está dentro del comité de ética, está el DPD, que es el que vela porque ese uso secundario pues cumpla la normativa. ¿Qué es lo que, con el nuevo espacio europeo, qué es lo que tendremos? Pues tendremos, cuando tú pidas datos, tú puedes continuar, igual no se sabe, insisto, puedes ir al comité de ética del hospital y ¿quién te dará los datos? La entidad de acceso al dato. Esa entidad de acceso al dato velará también porque esos datos que tú has pedido tengan un uso ético y que tengan la finalidad que se espera para la investigación y para la mejora de salud, etcétera, etcétera. Que eso puede ser, que la autorización puede venir marcada porque tú en tu hospital tienes ya aprobado el comité de ética. Pues puede ser, no tengo ni idea, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que hay organismos que serán los que facilitarán el dato. Cuando tú vas a pedir datos ahora, tú tienes los datos en tu hospital, cogías, el comité de ética te lo aprobaba, ibas al informático del hospital y te generaba la extracción de datos. Ahora no irás al informático del hospital, sino tendrás que ir a esa organización y te facilitará los datos. Sí, ¿Qué te lo facilita? Ostras, pues si tú vas por una aprobación del comité de ética, ¿sirve? Sí. ¿O tendrás que pasar por otro de esa organización? No lo sé, no lo sé, yeah. no lo sé. No lo sé. Bueno, hay preguntas No en lo el sé. también que dicen, ¿cuál es el mejor modelo de organización en un hospital para conseguir implementar las herramientas de inteligencia artificial en un departamento de radiología? Ahora, yo siempre digamos, hago diferencias en dos ámbitos en cuanto a inteligencia artificial. Uno es utilizar la inteligencia artificial, en nuestro día a día. Para poderla utilizar tienes que probarla, tienes que evaluarla y tienes que mirar cómo impacta en tu proceso. Eso es uno. Y la otra es desarrollar soluciones de inteligencia artificial en base al conocimiento que tenéis. Si vamos al segundo, la mejor manera es, por un lado, disponer de entornos de innovación, de disponer de entornos en los cuales tú puedas probar esos datos, esos modelos. Cuando tú pruebas esos modelos, hay que diferenciar dos cosas. Cuando una compañía viene para que tú lo pruebes o cuando una compañía viene para que tú lo entrenes. Cuando una compañía viene para que tú lo entrenes, tienes que ir a entornos ahora tendremos que ir a entornos como el que os he explicado antes, sería el desktop. Vas allá y lo entrenas. Lo entrenas, lo pruebas allá. Si tú lo que quieres es probar en tu práctica clínica, porque ya tienes marcado CE y ya tienes un regulador, pues lo llevas a tus sistemas. Sí que es cierto, lo llevas a tus sistemas y lo pruebas como en un entorno de innovación. Sí que es cierto
que dentro del proceso regulador del mercado CE de los equipamiento médico hay una fase en la cual tú tendrías que hacer proyectos de investigación con datos reales, ¿no? Entonces, eso tienes que montarlos en tus sistemas, no es más. Y para montarlo en tus sistemas, no lo he explicado hoy, sí que los servicios de salud, nosotros aquí también empezamos ahora, y el resto de servicios de salud, nos estamos dotando de estructuras que sean fácil conectar soluciones de inteligencia artificial que llamen contra estos sistemas. Os pondré un ejemplo, o sea, que el hospital A quiera probar una solución, el hospital B quiera probar otra solución y el hospital C la misma que el hospital A, es algo muy común en Cataluña y en cualquier otro sistema de salud. Que tengamos que hacer 3 integraciones, cuando tenemos un sistema único, es lo complejo. ¿Hacia dónde vamos? A tener capas que permitan que cada hospital pruebe lo que quiera probar y que el sistema sea capaz de ejecutarlo y disponerlo al radiólogo. Cuando vamos hacia crear lo mismo que creamos entornos para investigación, crear entornos para probar soluciones de inteligencia artificial. Eso es hacia donde vamos. Y en este sentido, también otra pregunta que va relacionada con esto es si se deberían de incorporar ingenieros de datos en los centros sanitarios para implementar estas herramientas de inteligencia artificial que ayuden al radiólogo a incorporar estas herramientas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, sí. Aquí hay una línea que es el iFabric. ¿Dónde hago yo la inteligencia artificial? En el negocio. ¿Dónde está el negocio? Cuando vamos a medicina, en los hospitales. ¿Y quiénes son más avanzados en este caso? El diagnóstico por la imagen. Si yo quiero desarrollar algo, es más fácil que salga de abajo, desde el diagnóstico por la imagen, por lo tanto, sí. Pero insisto que entonces lo que tienes que ir es a entornos de desarrollo y de entrenamiento diferente que de probar. No tenemos que mezclar. Probar todo lo que queráis, ir probando, queremos montar entornos para probar y facilitar la prueba, y el desarrollo hay que trabajar la parte. Y en relación a lo que has comentado, que a nivel normativo, bueno, en el proyecto europeo no habrá diferencias entre los hospitales públicos y privados, pero a nivel local hay una pregunta en el chat que es si se garantiza la equidad, ¿para cuándo poder disponer en Sindecat la imagen de hospitales privados que no están en el Siscat? En el caso de Cataluña, eso es un proyecto que lo tenemos financiado con fondos europeos y que este año 2024 ejecutaremos. Por lo tanto, que finales del 24, principios del 25 se podrá hacer. Sí. Bueno, voy a dar paso también a Xavier Borrat y a Josep Puig por si ellos quieren aportar algo o quieren hacerte alguna pregunta en concreto. Hola. Gracias, Laura. Carlos, la presentación ha sido... Sí. ¿Xavier? Endavant, Josep. Sí. Comentaba que efectivamente es una presentación muy interesante porque nos pone de manifiesto, ¿no? Este potencial repositorio o base de datos enorme para poder hacer estudios. Todo esto, a mí me sigue preocupando el tema sobre todo, ya hemos hablado, pero me sigue preocupando el tema que apuntaba en primera instancia la doctora Oleaga, que es el tema del comité de ética. Es decir, al final de todo, los investigadores llegamos a enviar un artículo, o sea, esto es lo que al final tenemos, ¿no? Un producto que enviamos en formato de artículo a una revista y lo primero que le piden a usted hoy en día, sea un impact factor de 1 o de 52, es el comité de ética que aporte ese número de referencia. Por lo tanto, ahí quizás lo desconocemos, quizás está en curso, pero ahí tiene que haber una política clara de cómo a nivel de comité de ética, claro que van a entrar los comités de ética, esto es indiscutible, claro que van a entrar, ya en un entorno más virtual, un entorno más generalista, más holístico, de recogida de datos europeo, pero claro que van a entrar sin ningún tipo de duda. El tema es cómo lo hacen y en qué marco se establece todo esto. Porque claro, el dato viene y se reposita en una estructura
bueno, con una visión masiva de explotación o de potencial explotación, pero al final, del origen, un hospital austríaco, un hospital catalán, de origen, tiene que haber una aprobación, un vínculo relacionado con este comité de ética, más allá de que te vayas a una nube europea, más allá de esto. Luego todo esto seguro que debe haber una regulación o un plan de desarrollo puesto en marcha, si no existe, pero es un tema clave bueno, que a nivel pues de poder explotar ¿no? con una aprobación de estos cuerpos que realizan la investigación es fundamental y necesaria. Otra pregunta que apuntaban en el chat es que más allá de esta política, Carlas, hay un investigador concreto, un grupo investigador, ¿no? que hace una propuesta, quiero investigar esto y te pido estos datos. Eh, no debería existir, no sé si esto ya existe a nivel europeo, pero hablamos a nivel de casa, en Simdecat, no debería existir un comité que marcara unas directrices de explotación en base a la oncología, al envejecimiento, a la enfermedad cardiovascular, es decir, unos comités arriba que visionen los proyectos, las convocatorias, la financiación, porque al final, a ver, está claro que al final tiene que entrar pasta de algún lado para aguantar esto, ¿no? O todo viene de una convocatoria o sea, todo viene de una financiación pública. O sea, esto, lo inteligente o lo que nos dice la lógica sería que ya que disponemos de estos datos y que cada vez serán más, ¿no? más generales para entender las patologías, porque ya pondremos material biológico, tisular, etcétera, genómico, esto si existieran unos cuerpos arriba que de alguna manera dijeran, pues mira, ahora la orientación es vincular la radiómica con la genómica en oncología mamaria, por ejemplo, pues desarrollar una línea para poder explotar esto. No sé, más de ir de lo singular o particular al megadato, de ir de visión holística al megadato para poder dar soluciones más concretas, ¿no? Sí. Varias cosas, Josep. En cuanto al comité de ética, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo no digo que el comité de ética desaparezca, difícilmente desaparecerá. Lo que digo es que los comités de ética antes de la DGRP, de la regulación del dato, la seguridad del dato, tenían un rol. Ahora, cuando se incorporó la parte de seguridad, la parte de seguridad del dato está dentro del comité de ética y tiene otro rol también. ¿Vale? Es lo que está por ver, el rol del uso del dato dentro del comité de ética. Eso es lo que no tengo claro. Pero bueno, que ha de existir, 100%. Claro, o sea, y tenemos que tener igual. O sea, es el uso del dato es lo que se tendrá que ver. En cuanto a lo que comentas de la visión más holística, de macro y para bajarlo, totalmente de acuerdo. Aquí sí que y creo, a ver, Europa va en esa línea también, o sea, las CAI y demás irán en esa línea, y además el propio espacio de datos, en su directiva, en su reglamento, ya define claramente que todo esto que os he explicado está sujeto a financiación. Son las vías de financiación próximas, ¿vale? O sea, también lo digo, oído a navegantes, o sea, tenemos los fondos europeos que acaban. Lo siguiente que vendrá de financiación viene en esta línea, es crear, y además lo pone expresamente, es crear los entornos para facilitar en estas vías, entornos tecnológicos, desarrollo, para facilitar esto. Los entornos, la financiación que vendrá de Europa en los próximos años vendrá para crear, gobernar y dotarnos de estas infraestructuras. Y también marca en esa línea. Que además lo podemos hacer en Cataluña, en los servicios de estoy de acuerdo contigo, pero eso no sé. La financiación de Europa, lo que nos financiará en los próximos años es el desarrollo y el despliegue del espacio de datos. Además, lo que te dice así también. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias. No sé, Xavier, si quieres hacer algún comentario. Sí, nada, muy rápidamente porque, bueno, supongo que todos tenemos a partir de las 9 ya más citas. Es estimulante y alentador ver que las instituciones se pongan por delante de esta transformación digital y siempre pensado en lo secundario. Esto estimula a continuar. Y el otro tema que vamos debatiendo es que
seguramente pues habrá que crear un comité de gobernanza para terminar de decidir estos aspectos como los comités de ética, qué tipo de investigación se puede hacer, quién puede entrar, quién no, qué es lícito o no es lícito, ¿vale? Supongo que es la solución que han adoptado ya diferentes instituciones. Aquí nosotros en el Hospital Clínic tenemos ya un documento de gobernanza para hacer una regulación interna de cómo, quién, dónde y cuándo se puede acceder al dato para uso secundario, ¿eh? Nada más. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues Gracias. muchas gracias, Carlos, Xavi y Josep, por vuestra participación, y ahora doy paso al doctor Pedraza para hacer las últimas consideraciones. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura, por tu excelente moderación. Gracias, Josep, y gracias, Xavi, también por vuestras palabras de experto. Y yo creo que ha sido como un aire fresco que nos ha despertado esta mañana a Carlos. O sea, muchas gracias. Yo hago siempre un pequeño resumen. A mí me ha llamado la atención el énfasis que has puesto en que la nueva normativa apoya el uso secundario de datos. Nos has dicho cosas que yo creo que hay que subrayar. Has dicho el consentimiento informado, digamos, no va a ser tan esencial porque lo que importante es dar acceso a los datos de uso secundario. Has recordado que los datos clínicos tienen que estar estandarizados en OMOP y después has dicho la financiación va a llegar para crear entornos de autoservicio y de acceso a los datos, ¿no? No sé si te parece bien estas headlines de lo que has comentado, Sí, Carlos. sí, yo creo que en cuanto a MOB es lo que el estándar para el uso secundario iremos hacia allá. Sí, sí. Perfecto. Bueno, seguro que contamos contigo porque es un tema Sí, esencial sí. en todos los servicios de radiología de los otros hospitales. Y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Marta Guillén de Girona, que nos va a hablar del diagnóstico por la imagen de la cirrosis hepática. Estáis todos invitados. Bueno, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Carlos, Laura, Xavi y Josep. Estamos en contacto. Un Gracias. saludo a Adiós. todos. Muchas Adeu. gracias. Gracias.